Muy bien, podemos sentarnos y quiero pedirle por favorcito que trate en este momento de pensar en cuándo fue la última vez que usted se sintió realmente cansado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió agotado al extremo? No solamente cansado de sueño, porque si no ya alguien estuviera levantando la mano, ¿verdad?, en estos momentos. Pero estamos hablando de cansado del alma. Estamos hablando de una temporada probablemente llena de rutina o con bajas expectativas de lo que podría suceder, de probablemente correr como en una rueda de hámster sin llegar a ningún lado. Una temporada como esta. No sé si usted ha podido pasar una situación como esta. De hecho, un estudio reciente de Pew Research reveló que cuando a las personas adultas se les pregunta acerca de qué cosas le da sentido a su vida, en esta investigación se determinó que la respuesta número uno que los adultos dan por encima de el trabajo, el dinero o los hobbies como lo que le da sentido a la vida, ¿sabe usted qué es? La respuesta más frecuente fue que lo que le da sentido a la vida de las personas es la familia y las relaciones. Eso es lo que le da más valor, lo que le hace sentir pleno a las personas. Y por un lado está esta investigación, pero por otro lado está la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado la soledad como una amenaza para la salud global. Es tan peligrosa, decía en esta investigación, como alguien que fuma 15 cigarrillos al día. Así es la soledad. Y esto está al acecho en realidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque anhelamos sentir pertenencia, anhelamos ser parte de una familia. Pero por otro lado, experimentamos situaciones, anhelamos conexión, anhelamos estar relacionado con alguien, pero quizás vivimos en la época más aislada de la historia de la humanidad, por tantas razones, por tantas cosas que usted puede pensar en este momento. Lo cierto es que buscamos un lugar al que pertenecer, buscamos, digamos, a veces nos sentimos incluso como extraños en nuestra propia vida porque vamos avanzando y quizás no tenemos esa plenitud que nosotros buscamos. Así que lo que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con lo que significa verdaderamente ser aceptado. Estamos por cerrar este relato tan interesante con la vida de Mefiboset, aprendiendo acerca de lo que significa que alguien crea en uno, porque no suele suceder. Generalmente buscamos oportunidades, pero no encontramos personas que en realidad den un voto de confianza en muchas ocasiones por nosotros. Y eso es lo que pasa en este relato. Vamos a ver cómo Mefiboset encuentra un lugar, una familia a la cual pertenecer, porque al final, como lo dijimos el viernes pasado, la historia de Mefiboset es nuestra historia, es como un espejo. Esta historia nos revela que nosotros también tenemos esa búsqueda diaria y constante, porque sufrimos de desconexión. De repente no nos damos cuenta cuando ya pasó el tiempo que dijimos con nuestros amigos que nos íbamos a encontrar, que nos íbamos a ver, y ya pasaron 3 años de que lo intentamos y no lo logramos, porque la vida va así, va sumamente rápido. Y a veces, incluso con las mismas personas de nuestra casa, a veces también nos sentimos desconectados por toda la dinámica que los diferentes miembros de la familia tenemos. Así que vamos a ver cómo este relato trata acerca de la bondad del rey David para con Mefiboset, que al final es la bondad de Dios también para con nosotros. No es una simple palmada de reconocimiento, un diploma al mérito que David le extiende a Mefiboset. Es en realidad una restauración completa de la vida de una persona. Hablemos precisamente de esto, hablemos de la restauración, hablemos del cambio de la deuda de una vida llena de problemas
a una vida llena de riquezas o de herencia o de pertenencia. Pensemos un momento en ese ratito cuando llegan los emisarios del rey David y tocan la puerta o lanzan el mensaje que estaban llegando a la casa de Mefiboset, y Mefiboset sabía que eran emisarios del rey, se da cuenta que llevaban un mensaje del rey. ¿Cómo cree usted que esto resonó en la mente de Mefiboset? Probablemente esto no era algo bien recibido por parte de él, quizás él se sintió amenazado. Recordemos que los reyes eliminaban a toda la descendencia de sus rivales, y quizás Mefiboset tenía años de estar huyendo, escondiéndose de ese día cuando lo iban a encontrar, porque recordemos, la semana pasada mencionamos que Lodebar es esta zona, este pueblo escondido sin ningún atractivo. Era un lugar para los no deseados. Ahí se encontraba Mefiboset, y cuando escucha que le llegan a buscar, probablemente él se encontraba temblando, atento a cuál iba a ser la noticia que le iban a dar, quizás esperando él mismo la muerte. Y al contrario de recibir este mensaje de muerte, él recibe un mensaje de un gran banquete, de un gran recibimiento, de una invitación al palacio real, de cambiar sus vestiduras de podredumbre, de escasez, a una vestidura real, una participación en algo que jamás él se pudo haber imaginado. Ahora, fíjese bien en el versículo número 6, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y miren lo que hace Mefiboset, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Póngale en la mente de Mefiboset cualquier tipo de temor al acercarse a David. Y miren las palabras de David. Y dijo David, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Qué dijo David cuando se encontró con Mefiboset? Le llama por su nombre y le dice: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Y para mí estas palabras en realidad marcan una completa diferencia, porque cualquiera podría esperar el desquite del rey, cualquiera podría esperar la venganza del rey y poderlo exterminar y poderlo quitar del camino, pero en lugar de eso le dice su nombre y le dice: no temas. Y estas palabras probablemente eran al verlo como él estaba temblando, al ver cómo él estaba reaccionando en ese encuentro, porque no era cualquier persona, era el rey. Y Mefiboset entonces escucha esto, y probablemente, como muchos de nosotros hubiéramos reaccionado: perdón, me repite la palabra porque no puedo creer lo que me está diciendo. Él escucha estas palabras: no temas. Y miren lo que sucede en este relato. Pasan tres cosas muy interesantes. Lo que hace David es contundente, porque le devuelve su herencia. Todo lo que fue de Saúl, le dice David, toda la casa, te lo he dado, es tuyo, te lo devuelvo, te pertenece. Es como no tener nada y de repente encontrarse con la posibilidad en nuestros dorados tiempos de tener una casona con un amplio jardín y terrenos, como algunos de los que estamos por aquí, ¿verdad? En un lugar hermoso y precioso, no se le queden viendo, por favor, pero es un lugar lleno de frutos, lleno de vida, no un Lodebar, sino que David le da un lugar donde crecer, donde prosperar, donde seguir adelante con su vida, donde vivir y experimentar con su familia lo que hace años no podía experimentar. David al final lo que hace es convertir a un refugiado, a un exiliado, en uno de los terratenientes más ricos de ese momento. Es que es algo que no nos alcanza
a caber en nuestra mente, porque es un cambio radical, es un paso tremendo. No le da una pequeña ayuda, no le da para que se vaya a comprar al supermercado. Es que le dio en realidad la cadena regional, ¿verdad? De supermercados para que hiciera lo que quisiera. Le devuelve lo que la familia había perdido y le posiciona, es una restauración económica completa. Es algo impresionante. También lo que hace David con Mefiboset es darle siervos. Usted puede leer nuevamente porque David le ordena a Siba, el antiguo siervo de Saúl, que él junto con sus hijos se conviertan en siervos de Mefiboset para trabajar la tierra. No solamente le da la propiedad, sino que también le dan los sirvientes para que le trabajen y le puedan producir. Es algo más allá de solamente darle a la persona un estatus, es en realidad darle una oportunidad para también volverse una persona productiva. Le restaura esta parte de provisión que él, recordemos que no la tenía anteriormente. David también, y creo que esto de las tres cosas es la más impresionante, no solamente le da la herencia, no solamente le da siervos, sino que también David le da un lugar en su mesa. Esto no tenía por qué hacerlo David. Esto no era algo que se acostumbraba. Estamos viendo cómo David le da el regalo más increíble y David le dice: tú comerás siempre conmigo. Ahí vamos a convocar, se imagina la mesa real y le van a tener un puesto asignado, una mesa cerca de David para que él pudiera comer a su mesa. Esa era la señal máxima de confianza, de pertenencia, de honor. Le viste de honor. Cuando no tenía honor, le dan la posibilidad de comer junto con el rey. ¿A dónde vas? Ahí nada más a comer con el rey. Ay, ya llegó la hora de comer y ¿y qué van a tener? Pues no, pues un poquito de cada cosa, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes los banquetes del rey David. Ya no era un enemigo, ahora lo había convertido ni siquiera en un amigo como tal, sino como parte de su misma familia. Era una restauración completa de su identidad. Quizás necesitamos nosotros imaginarnos en una posición bien desventajosa. Quizás algunos hemos tenido en algún momento alguna deuda que se nos ha escapado de las manos. No sé si le ha pasado a usted, de repente vive con miedo porque le está llamando el banco, porque aparecen por cada esquina y le dice: acuérdese que tiene un pago, y de repente le mandan emisarios. Usted está esperando que los cobradores aparezcan ahí por su casa. Una situación como esta. Pero un día de repente alguien del banco muy importante le manda a llamar y le dice que su saldo ha sido cancelado, que alguien pagó por lo que usted debía y que le entregan incluso una nueva casa y que le condenan la deuda y que le van a dar también una cuenta bancaria con muchos dólares. Es algo impensable. Es algo que cuántos de nosotros no quisiéramos poner en oración en este momento, ¿verdad? Pero eso no sucede así por así. Eso no pasa. Y quizás nosotros tenemos que dimensionar lo que la Biblia nos trata de demostrar por medio de este pasaje. Porque David no lo hizo como un impulso generoso. Qué generoso el rey David. Eso no lo hizo así porque tenía ganas y se levantó, como hablábamos el viernes pasado, y alguien conoce a alguien de la casa de David, así por así. Esto no sucede de la noche a la mañana. Lo que sucede, y si me acompañan a Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15, es que David lo que estaba haciendo es cumplir con una promesa que años atrás había realizado a Jonatán, el papá de Mefiboset. Mire lo que dice Primera de Samuel 20:15.
Ya vamos a leer desde el 11. Primera de Samuel 20:11. Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacerlo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y básicamente lo que estamos leyendo es el cumplimiento de un pacto que hubo entre Jonatán y David, que se estaba reflejando en la vida de Mefiboset. Jonatán ya había muerto hacía mucho tiempo de esta historia, pero la palabra de David, el trato que había hecho con Jonatán, seguía con vida. La bondad que estaba recibiendo Mefiboset no era algo que le pertenecía como tal a él, a Mefiboset. Era una bondad que pertenecía a su papá y que le hacía beneficiario de un pacto que otro hizo. Esto tiene que sonarnos también a nosotros bastante familiar, porque nosotros también somos beneficiarios de otro pacto que otro selló, no con palabras, sino por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Él fue quien pagó por nuestros pecados. Así que David entonces le abre las puertas del palacio, le sienta a la mesa, no le da lo que merece, le da lo que él, David como rey, tenía para dar. El predicador Charles Spurgeon menciona la siguiente frase: la gracia de Dios encuentra a los hombres donde están, pero nunca los deja donde los encontró. Se lo repito: la gracia de Dios encuentra a los hombres donde están, pero nunca los deja donde los encontró. ¿Cómo podría reaccionar entonces una persona ante tanta gracia, tanto regalo? Eso lo podría abrumar. Veamos entonces la respuesta que da Mefiboset ante la propuesta de la bondad que tuvo el rey David. Mefiboset entonces no dice muchas gracias y da un discurso que había preparado por medio de una inteligencia artificial para que sonara muy elegante delante del rey. Lo que hace Mefiboset no es decir: bueno, ya era hora que alguien se fijara en mí, ya era hora que por lo menos en alguna ocasión de la vida una cosa me saliera bien. No comienza a actuar desde esta perspectiva. Lo que dice la Biblia es que Mefiboset se postra delante del rey y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y esa es una frase que denota mucho de lo que había en el corazón, lo que había guardado durante muchos años Mefiboset ahí. Perro muerto era básicamente la forma más despectiva de poder autodescribirse en esa cultura. Un perro era un animal impuro y un perro muerto todavía era una imagen más descriptiva de cómo él se veía de manera despreciable. No estaba teniendo una falsa humildad, no estaba diciendo estas palabras para quedar bien con David. Lo que Mefiboset estaba haciendo es describirse. Él se veía en realidad como alguien sin valor. Él se apreciaba como alguien que no tenía ningún mérito alguno. Él se percibía como indigno de estar recibiendo tanta bondad que le estaba dando el rey David. Y su corazón
quizás hasta ese momento estaba abrumado por tanta gracia que estaba recibiendo de parte del rey. En ese momento él expresa: si yo lo que soy es como un perro muerto. ¿Y qué hace usted cuando ve un perro muerto? ¿Verdad? Aparte de que causa una sensación bien fea, ¿verdad? Obviamente lo evita, no lo quiere tener en su presencia. Así se percibía Mefiboset. Pero en realidad esta es la postura de alguien que ha comprendido la verdadera gracia. No es alguien arrogante, no es alguien que se siente con el derecho de que lo traten así. No es alguien que lo está diciendo tampoco desde la autocompasión, no está revolcándose en su miseria, sino en realidad está asombrado, está agradecido, sabe que no merece nada de lo que está sucediendo ahí y así se siente. Lo ha recibido todo. Es una humildad que no es actuada, sino es increíble. Y por eso se ve de esa manera, pero hay una transformación y un cambio que comienza a suceder y él comienza a ver ya no su antigua postura, sino que comienza a ver lo que Dios hizo en él. Quizás en nuestros días nosotros actuamos día con día basándonos en nuestros méritos. Si yo trabajo duro, me va a ir bien. Si soy bueno, entonces la vida me lo va a devolver. Pero la gracia de Dios no va con esa lógica. La gracia de Dios no es pórtese bien que yo le voy a dar. Así no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice que no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya hizo. Y entonces cambia completamente nuestra lógica, porque Él ya pagó por nosotros en la cruz. No significa que al comprender esto, Mefiboset, ¿verdad? No le importó, hizo lo que quiso. No. Yo creo que él disfrutó mucho esa pertenencia ahora a una nueva familia. Lo que ya no tenía y ahora poseía, estoy completamente seguro que él lo disfrutó. Pero qué importante para nosotros es entender que debemos dejar de intentar ganarnos el amor y el aprecio de Dios, la bondad de Dios. Nosotros debemos comprender que Dios está anhelando que nosotros nos sentemos a su mesa, tener una relación personal con nosotros, que nosotros le conozcamos tal y como es. Él en realidad vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los importantes de su época, Él vino por los despreciados, Él vino por aquellos que estaban pasando por dificultades, Él vino a restaurar, vino a sanar. Esa es su forma de interactuar. Por eso la historia de Mefiboset no trata solamente de él, trata de nosotros también en nuestra relación con Dios, porque nosotros debemos de poner nuestra identidad sobre la cruz, sobre lo que hizo Jesús. Fuera de ahí, entonces nosotros nos vamos a apreciar como un perro muerto. Fuera de la cruz, nosotros entonces vamos a estar desvalidos, vamos a estar escondidos, vamos a estar temerosos. Pero necesitamos llegar al Rey para escuchar esas palabras. Y quizás alguien de nosotros en esta mañana necesita escuchar: no tengas temor. Quizás alguien de entre nosotros necesitamos pensar en que sí valemos para alguien, sí le importamos a alguien, que sí nuestra vida tiene sentido. Porque imagínense cómo termina este pasaje, 2 de Samuel 9, versículo 13. Y dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, que era donde estaba David, porque comía siempre a la mesa del rey. Pero mire qué interesante que las Sagradas Escrituras dejan nuevamente el detalle de Mefiboset en cuanto a que estaba lisiado de ambos pies. Estaba comiendo a la mesa, estaba como uno de los hijos del rey.
pero él estaba lisiado de ambos pies. Es interesante cómo la Biblia lo plantea de esta forma. ¿Por qué podría añadir esto al final de este relato tan impresionante? Increíble lo que ha sucedido con Mefiboset. Y la Biblia termina con una frase como esta. Quizás tenemos que imaginarnos esa mesa real con los generales de David listos para sentarse en sus lugares, sus consejeros, sus valientes, aquellos hombres valerosos, ¿verdad? De película. Imagínense ahí, todos listos para entrarle a los sagrados alimentos, pero también ahí se encuentra Mefiboset. Y cuando todos están sentados, es muy importante mencionar que el mismo mantel del rey está cubriendo las piernas de todos. Y desde una perspectiva, Mefiboset se ve exactamente igual que todos los demás. Su cojera no ha desaparecido, sus piernas todavía no le funcionan, pero sus piernas han sido cubiertas por la provisión del rey. Y es esto en realidad lo que nosotros tenemos que apreciar. Él cubre nuestras faltas, nuestras debilidades. Él trabaja transformándonos desde el interior, en nuestro corazón, porque somos parte de su mesa. Y Él se ha encargado, por medio de la cruz, de darnos la oportunidad de ser parte de su familia. Yo quiero pedirle, para cerrar este espacio, que usted pueda reflexionar, pueda pensar ahí en su corazón. No sé si hay algún nombre que usted le pueda poner al lugar donde quizás se ha estado escondiendo. No sé si usted identifica cuál es su Lodebar, esta ciudad donde se encontraba Mefiboset. No lo diga en voz alta, es solamente para que nosotros lo reconozcamos. Porque David no pudo encontrar a Mefiboset hasta que supo dónde estaba. Y quizás es importante que nosotros identifiquemos a dónde nos encontramos en este momento. Estamos en un momento difícil de dolor, estamos en un momento como lo que planteábamos al principio, con esta epidemia de soledad. Estamos pasando por un momento así. Es importante que podamos decírselo a Dios, podamos expresarle toda ansiedad y toda carga, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Yo quiero pedirle que busque a su David. Y su David, déjeme decirle que es ese rey, es Jesús. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque miren lo que habla acerca de Dios. Dice Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, ¿cómo es Dios? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, cuando nosotros le mostramos nuestras cargas y nuestra necesidad. Él nos llama a su mesa y nos da la oportunidad de ser parte de su familia. Así que, ¿por qué no aceptar ese lugar a la mesa? ¿Por qué no llegar con Él? No como alguien que se lo merece, que ha hecho muchas cosas para poder estar ahí. Incluso ni siquiera como un invitado, sino con toda la confianza que llega un hijo y que le quita hasta de su propia comida cuando usted tiene todo lo delicioso que se va a comer. Por esa confianza que usted que ha desarrollado en su casa. No desde la lógica del mérito, sino desde lo que ya le fue dado por su bondad, por su misericordia. Él es rico en misericordia. Todos necesitamos ser restaurados, todos necesitamos ser aceptados, todos necesitamos un lugar en la mesa. Usted no se lo tiene que ganar, ya lo compraron por usted. Así que cuando nosotros
llegamos a la mesa y estamos ahí y recibimos tanta bondad, nosotros como universidad comprendemos que uno de nuestros valores es la compasión, en la que entendemos que hemos recibido tanto que estamos listos también para mostrar esa bondad con otras personas que están pasando momentos de necesidad. Y no solamente desde la parte teórica y conceptual. Estamos listos para mostrar misericordia de aquellos que están en necesidad, porque nosotros también lo hemos recibido. Y si hoy usted es el David de alguien, y si hoy usted tiene la oportunidad de encontrar a alguien que quizás está escondido en su lodebar, quizás usted ve a alguien que se cree también un perro muerto, y quizás usted tiene la oportunidad de bendecir a alguien, de mostrar bondad, porque ha recibido mucha bondad. Usted también puede dar mucha bondad a los demás. Es tiempo de levantar la vista, es tiempo de abrir nuestras manos y es tiempo de mostrar la bondad que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Porque la historia de Mefiboset es como un espejo, donde nos vemos nosotros y cómo vemos a un Dios que es rico en misericordia y en bondad, y que nos ha dado salvación cuando nosotros solamente teníamos falsedad y pecado. Él nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. Él nos ha dado vida, pero no para estar solamente nosotros disfrutando a la mesa, sino para que vayamos y llamemos a otros, para que también puedan disfrutar de esta gran bondad que Dios nos ha dado. ¿Puede ver usted la bondad de Dios para con su vida? ¿Puede pensar en esta mañana cómo Dios ha sido rico en misericordia con usted? Eso es algo que se siente así como un vientecito fresco en medio de tanto calor que tenemos estos días. Es algo que nos da refrigerio a nuestra alma, sentirnos amados, sentirnos que pertenecemos en Cristo. Eso sí se puede alcanzar.